Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter a crochet para bebé. Es un suéter que se teje rápido, se teje fácil y queda lindísimo. Lo vamos a tejer de arriba hacia abajo, así que no tiene costuras. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas. Talla 6 meses, talla 12 meses y talla 24 meses. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla. Es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, van a ver que aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla 6 meses. Los materiales que necesitamos para tejerlo son lana en un grosor 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo tejeremos con un gancho 5.5 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera para esconder los hilitos al final y botones. El número de botones que ustedes quieran colocar en el suéter. En mi caso, por ejemplo, yo he colocado 4 botones. Antes de continuar, les recuerdo suscribirse al canal y denle por favor al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito que quedó el gancho, es el gancho 5.5 milímetros y lo ajustamos. Y ahora tejeremos 37 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Ya que tienen las cadenas listas, comenzaremos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena comenzaremos a tejer 6 puntos medios altos para esta talla. Entonces damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar tejiendo entonces hasta que tengamos 6. Llevamos 1. Lazada, vamos a la cadena que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ya llevamos 2. Siguiente cadena, hacemos 3, y aquí está el número 6. Ya tenemos ahí 6 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos 2 cadenas. 1 y 2. Y vamos a continuar tejiendo aquí. Ahora haremos otros 6 puntos medios altos. Así que vamos a la cadena que sigue y comenzamos. 1, 2, 3, y 6. Y nuevamente hacemos 2 cadenas. 1 y 2. Ahora tejeremos 12 puntos medios altos. Así que vamos a la cadena que sigue y empezamos. 1, siguiente cadena, 2, 3. Hasta ahora llevo 10 puntos medios altos, hago el número 11 y el número 12. Tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Ahora continuamos con 6 puntos medios altos, 1 en cada cadena. Así que vamos aquí y empezamos. 1, 2, y este es el número 6. Hacemos 2 cadenas y terminamos con 6 puntos medios altos, 1 en cada cadena.
Ya tenemos aquí la estructura de nuestro canesú. Tenemos la espalda, las mangas y estos son los delanteros. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Es una cadena solo para subir. Y damos vuelta al tejido. Comenzaremos a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Vamos a tejer un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos aquí al espacio de 2 cadenas. Entonces, vamos a empezar en el primer punto. Hacemos un punto medio alto y continuamos así hasta llegar al espacio de 2 cadenas, como habíamos dicho. Aquí está el último punto donde voy a tejer antes de las 2 cadenas. Ahí está. Vamos a hacer ahora en el espacio de 2 cadenas un aumento. Así que hacemos un punto medio alto en ese espacio, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Para las personas que es la primera vez que tejen un canesú, cada vez que hacemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el espacio de 2 cadenas, estamos formando un vértice del canesú y estamos aumentando puntos. A veces me escriben y me dicen, es que en cada vuelta tengo más puntos. Claro, eso pasa porque al hacer estos vértices estamos aumentando puntos hacia un lado y hacia el otro. Igual cuando aquí tejamos en el espacio de 2 cadenas, pues aumentaremos un punto también hacia este lado y hacia este otro. Para que no se preocupen, así es, tenemos que en cada vuelta aumentar puntos. Continuaremos ahora tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Así que voy a este primer punto y comienzo. Aquí está el último punto, tejemos ahí. Y ahora, en el espacio de 2 cadenas, vamos a formar un vértice o una esquina, como ustedes le quieran decir, o vamos a hacer un aumento. Así que lo hacemos igual que aquí. Tejemos un punto medio alto en ese espacio de 2 cadenas, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio de 2 cadenas. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Tejeremos un punto medio alto en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Aquí está el primer punto y ahí empezamos. Llegamos al siguiente espacio de 2 cadenas y formamos nuevamente un vértice igual que como lo hemos hecho antes. Así que ahí en ese espacio tejemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Y ahora van a continuar igual en el resto de la vuelta, tejiendo un punto medio alto en cada punto. Al llegar al espacio de 2 cadenas, forman un vértice con un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto y terminamos tejiendo un punto medio alto en cada punto. Voy a terminar esta vuelta. Aquí está ya el último punto. Continuarán ahora repitiendo esta vuelta número 2 tal cual la acaban de hacer. Ya vieron que es muy fácil. Es tejer siempre un punto medio alto en cada punto y en cada espacio de 2 cadenas formarán un vértice o harán un aumento con un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto. Así durante toda la vuelta. Eso lo van a hacer hasta que la sisa de su suéter alcance aproximadamente, en el caso de esta talla, 13 centímetros. ¿Y cómo la van a medir? Bueno, voy a doblar el tejido para que tenga un poco más de forma. Ahí está nuestro canesú.
Entonces, la medida de la sisa la van a tomar desde aquí, desde la parte más alta del cuello, en línea recta hacia abajo. Así es como medirán la sisa. En el caso de esta talla, como les decía, vamos a tejer hasta que mida aproximadamente 13 centímetros. Pues así se ve mi tejido. Continúe repitiendo la vuelta número 2 hasta que la medida de la sisa fue de aproximadamente 13 centímetros, como les había dicho. Si ustedes también ya tienen la medida de la sisa, entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es tejer una vuelta donde formaremos las mangas del canesú. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Comenzamos a tejer en el primer punto, como siempre. Termino con estos puntos. Llegamos al espacio de 2 cadenas y ahí vamos a hacer un punto medio alto nada más. Ahora vamos a saltar todos los puntos que siguen. Vamos al siguiente espacio de 2 cadenas y ahí también vamos a hacer solamente un punto medio alto. Y de esa manera hemos formado ya la primera manga. Vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Así que aquí está el primer punto, ahí empiezo. Y nos vemos al llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Una vez que llegaron al siguiente espacio de 2 cadenas, haremos lo mismo que en el otro lado. Hacemos ahí en ese espacio un punto medio alto nada más. Saltamos todos los puntos que siguen. En el siguiente espacio de 2 cadenas, hacemos un punto medio alto. Y con eso tenemos ya formada la segunda manga. Y ahora vamos a terminar la vuelta. Hacemos un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Hacemos el último punto. Y ahora vamos a unir los delanteros con un punto deslizado. Haremos un punto deslizado en el primer punto medio alto que hicimos en la vuelta. Así que ahí pasamos el gancho, tomamos la lana, la sacamos por ahí y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya está. Vamos ahora a cortar la lana y la vamos a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Así. Ya tenemos la primera parte del suéter. Hemos formado ya las mangas y después aquí colocaremos los botones. Ahora vamos a tejer la segunda parte, que es una parte que va cerrada, así que la vamos a tejer en circular. Para eso nos vamos a colocar en la espalda y vamos a agregar una hebra nueva en algún punto que tengan cerca del centro. Es muy importante que para agregar esta hebra y comenzar esta vuelta que vamos a hacer, veamos el revés de la última vuelta de puntos medios altos que hayamos tejido. Yo aquí veo el revés de esos puntos medios altos. Este es el punto que tengo en el centro y ahí voy a agregar esta hebra nueva. Ustedes hagan lo mismo. Pasamos el gancho por ahí. Tomamos la lana, la sacamos y hacemos una cadena para asegurarla. Vamos a ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido en el tejido. Comenzaremos a tejer en ese mismo punto donde agregamos la lana. Ahí haremos un punto bajo. Para eso, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto hasta dar toda la vuelta. Así que aquí voy al punto que sigue. ¿Ven? Llevo este hilito arriba para tejer sobre él. Meto el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente punto, igual hacemos un punto bajo.
Entonces vamos a continuar tejiendo así hasta que demos toda la vuelta al canesú. Tengo aquí el último punto, aquí comencé la vuelta. Si ustedes también ya terminaron, lo que van a hacer ahora es contar sus puntos. Cuenten todos los puntos bajos que hicieron, porque es importante que tengamos una cantidad impar de puntos. Si no la tienen, no se preocupen. Lo que van a hacer es tejer un punto extra en el último punto. Aquí, por ejemplo, hacen un punto extra. En mi caso, yo sí tengo una cantidad impar de puntos, así que no necesito agregar ese punto extra. Bueno, ya que tienen el número impar de puntos, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora comenzaremos las vueltas de la puntada que adornará la parte de abajo del suéter. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido, porque aunque vamos a tejer en circular, vamos a ir y venir en las vueltas. Vamos a tejer la primera vuelta donde haremos 2 puntos medios altos en el primer punto. El primer punto es este, el que nos queda pegado a la cadena que acabamos de hacer. Y hacemos entonces 2 puntos medios altos. Uno y en el mismo punto hacemos otro. Ahora saltamos un punto y en el punto que sigue hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo punto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Voy a hacerlo una vez más con ustedes. Entonces, saltamos un punto, vamos al que sigue y hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo punto. ¿Ven? Es muy sencillo. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos lo mismo. Un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo punto. Así que vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Cuando les queden 2 puntos, así como a mí, aquí hay uno y aquí hay otro, donde vemos este hilito que sale, que es la cadena que hicimos para subir, este punto ya no lo contamos. Entonces, cuando les queden así 2 puntos, vamos a saltar el penúltimo y en el último hacemos 2 puntos medios altos. Ahí está uno y otro más en el mismo punto. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Y ahí haremos 2 puntos altos cerrados juntos. Esto es así. Damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y ahí dejamos ese punto alto. No lo vamos a terminar. Comenzaremos otro. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos sin terminar. Así que ahora damos una lazada y lo cerramos juntos. Y hacemos una cadena. Ahora vamos a buscar el primer espacio de cadena que tengamos. Fíjense bien, aquí saltamos este punto y llegamos a esa V que formamos en la vuelta anterior. Aquí está un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Bueno, pues en ese espacio de cadena es donde vamos a tejer. Vamos a hacer ahí 3 puntos altos cerrados juntos. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en ese espacio de cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto. Vamos a comenzar otro. Lazada, metemos el gancho en el mismo espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y vamos a comenzar otro más.
lazada, metemos el gancho en el mismo espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos ya 3 puntos altos sin terminar, así que vamos a dar una lazada y lo cerramos juntos. Y hacemos una cadena. Continuaremos tejiendo en cada uno de esos espacios de cadena de cada V que formamos en la vuelta anterior. Siempre vamos a hacer 3 puntos altos cerrados juntos y una cadena. Así que voy a hacerlo una vez más con ustedes. Voy a la siguiente V que aquí está, ahí está ese espacio de cadena. Ahí hacemos 3 puntos altos cerrados juntos. Damos una lazada, metemos el gancho en ese espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, lazada, metemos el gancho en ese mismo espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Última vez, lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Lazada y sacamos todas las argollas de una vez, cerrando esos 3 puntos altos al mismo tiempo. Y hacemos una cadena. ¿Ven? Ya formamos ahí otra almendra. Entonces, vamos a continuar tejiendo así en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Vamos a tejer estos 3 puntos altos cerrados juntos. Y una cadena. ¿Ok? Siempre repetimos eso. Vamos a dar toda la vuelta y nos vemos al final. Voy a tejer en la última V que tengo, que es esta. Aquí está ese espacio de cadena. Hago 3 puntos altos cerrados juntos. Hacemos una cadena. Y ahora vamos a tejer en el último punto. El último punto es este, el que está antes del que tiene el hilito de la cadena que hicimos para subir. El último punto es este. Ahí hacemos 2 puntos altos cerrados juntos. Así que comenzamos un punto alto, comenzamos otro en el mismo punto y lo cerramos juntos. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer, hacemos un punto medio alto. Y ahora vamos a trabajar en los espacios de cadena de la vuelta anterior. Vamos a hacer en cada espacio de cadena un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo espacio. Es decir, vamos a dibujar esas V's. Acuérdense, en cada espacio de cadena. Entonces aquí voy al que sigue y hago lo mismo. Un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto en el mismo espacio. Aquí voy al que sigue. Siguiente espacio de cadena y hacemos lo mismo. Un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y así vamos a continuar y nos vemos al final. En el final de la vuelta vamos a trabajar en el último espacio de cadena que tenemos, igual un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y en esta vuelta nada más, sí vamos a tejer aquí, en este punto, donde sale el hilito de la cadena que hicimos para subir. Entonces, en la cabecita de esos 2 puntos altos cerrados juntos, aquí vamos a hacer un punto medio alto. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer en el primer punto un punto alto. Y ahora vamos a continuar tejiendo en los espacios de cadena que quedaron de la vuelta anterior, ¿sí? En el centro de esas V's. Así que aquí tengo el primero, miren, saltamos este punto
Llegamos aquí a la V que tiene la cadena en el centro. Entonces ahí hacemos 3 puntos altos cerrados juntos. Y hacemos una cadena. Y vamos a continuar trabajando en cada espacio de cadena de la vuelta anterior, igual haciendo 3 puntos altos cerrados juntos y una cadena. En el final hacemos 3 puntos altos cerrados juntos en el último espacio de cadena que tenemos. Aquí está esa V. Y aquí no vamos a hacer cadena, ¿ok? Aquí no hacemos cadena y vamos a hacer aquí en el último punto que tenemos, este punto medio alto que está aquí, que pertenece a esa última V donde tejimos. Entonces, en este punto medio alto, que es el último, aquí acuérdense, ya no tejemos. En ese último punto hacemos un punto alto. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Vuelta 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En el primer punto, ahí hacemos 2 puntos medios altos. Ahí está uno y hacemos otro más. Y ahora vamos a buscar el primer espacio de cadena que tengamos de la vuelta anterior, que es este de aquí. ¿Ven? Estamos saltando este punto y este punto. Vamos aquí al espacio de cadena y hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Es decir, formamos una V. Y vamos a continuar tejiendo en los espacios de cadena de la vuelta anterior esto mismo. Así que aquí voy al que sigue y hacemos un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y así vamos a continuar durante toda la vuelta. Voy a trabajar en el último espacio de cadena que tengo. Igual, un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. Y para terminar la vuelta vamos a hacer aquí, sobre estos 3 puntos altos cerrados juntos, ahí vamos a hacer 2 puntos medios altos. Ahí está uno y otro más en el mismo punto. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Así va nuestro suéter y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo de la vuelta 2 a la vuelta 5, es decir, vueltas 2, 3, 4 y 5. Vamos a continuar repitiendo estas vueltas hasta que el tejido alcance, midiendo desde aquí, desde el hombro y hacia abajo, hasta que alcancemos aproximadamente 27 centímetros. Es aproximadamente porque es importante que terminemos ya sea en una vuelta 2 o en una vuelta 4. Así que, bueno, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. No pasa nada si se pasan un poquito o se quedan un poquito cortos. No pasa nada. Y como recomendación nada más, muy importante que al hacer estas vueltas de la puntada con almendras que estamos haciendo, es muy importante que siempre se fijen en cómo comienza y cómo termina cada vuelta para que no tengan problema. Entonces, bueno, pues vamos a tejer esta parte. Pues ya alcancé los centímetros que necesitaba y en mi caso terminé en una vuelta 2, pero acuérdense que si terminaron en una vuelta 4 está perfecto también. Lo que vamos a hacer ahora es tejer el resorte en la parte de abajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos. Haremos un punto alto en cada punto que tengamos y haremos un punto alto en cada espacio de cadena que tengamos. Empezamos a tejer en el primer punto.
A mí se me presenta aquí otro punto, así que ahí yo voy a hacer un punto alto. Ahora aquí, por ejemplo, se me presenta un espacio de cadena, así que ahí voy a tejer un punto alto. Acá se me presenta un punto, así que ahí tejo un punto alto. Entonces ustedes hagan lo mismo, siempre en cada punto hacen un punto alto y en cada espacio de cadena igual, un punto alto. Y vamos a continuar así toda la vuelta. En mi caso a mí se me presenta un espacio de cadena en donde terminar la vuelta. Si a ustedes les toca tejer sobre un punto para terminar la vuelta, perfecto, es correcto también. Acuérdense que aquí donde vemos la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos en ese punto. Vamos a unir la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora no vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a quedarnos así como estamos y vamos a hacer puntos altos en relieve tomados por delante y otros tomados por detrás para formar el resorte. Entonces, comenzaremos a tejer en el primer punto alto que tenemos ahí. Vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por delante. Así que damos una lazada. Pasamos el gancho por un lado de ese punto alto de adelante hacia atrás y ahora lo regresamos por el otro lado. Estamos empujando el punto hacia adelante. Ahora damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto en relieve pero tomado por detrás. Así que damos una lazada. Pasamos el gancho por un lado de ese punto, pero ahora de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado, empujando el punto hacia atrás. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto alto en relieve tomado por delante y en el punto que sigue un punto alto en relieve tomado por detrás. Voy a hacerlo una vez más con ustedes. Así que en el punto que sigue nos toca hacer un punto alto en relieve tomado por delante. Pasamos el gancho, damos una lazada, pasamos el gancho por un lado del punto de adelante hacia atrás y lo regresamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora en el punto que sigue nos toca hacerlo tomándolo por detrás. Damos una lazada, pasamos el gancho por un lado del punto de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Nos van a ir quedando estas líneas que se ven igual por el otro lado. Vamos a continuar así. Un punto alto en relieve tomado por delante y un punto alto en relieve tomado por detrás. Y nos vemos al final de la vuelta. En el último punto alto, aquí a mí me toca hacerlo tomado por delante, pero si a ustedes les toca hacerlo tomado por detrás, no hay ningún problema. Funcionará igual, no se preocupen. Háganlo como les toque. Y una vez que terminen, van a hacer un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y no damos vuelta al tejido. Vamos a seguir así. Y vamos a repetir esta vuelta tal cual acabamos de hacer, con un punto alto en relieve tomado por delante y en el punto que sigue uno tomado por detrás. Así que empezamos aquí en el primer punto, lo tomamos por delante, hay que pasar el gancho igual por un lado del punto de adelante hacia atrás y lo regresamos por el otro lado. Y en el punto que sigue lo tomamos por detrás. Estiren un poquito su tejido para que vean claramente el punto, porque a veces los puntos que están atrás se esconden un poquito. Entonces igual pasamos el gancho por un lado del punto, pero de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado. ¿Ven? Es lo mismo que en la vuelta anterior. Entonces vamos a completar esta vuelta. Una vez que terminen la vuelta, unimos con un punto deslizado en el primer punto y cortamos la lana.
La vamos a pasar por la argolla que tenemos en el gancho. Así. Pues ya terminamos con la parte de abajo del suéter. Se ve muy bonito. Y lo que vamos a hacer ahora son las mangas. Las dos se tejen igual, así que solo escojan por donde quieran empezar y vamos a agregar una hebra nueva en la parte de abajo. Antes de agregar una hebra nueva, es importante que acomoden el suéter de manera que vean el revés de la última vuelta de puntos medios altos que hayan hecho aquí en el canesú. Entonces, como ven, yo aquí tengo el revés de esa vuelta, así que voy a agregar una hebra nueva aquí en la parte de abajo. Podría hacerlo aquí, pero se va a generar ahí un agujerito, entonces prefiero meter el gancho un poco más abajo. Entonces vamos a agregar esta hebra nueva, la sacamos y hacemos una cadena para asegurarla. En ese espacio donde agregaron la lana vamos a hacer el primer punto medio alto. Y aquí, como no tenemos puntos, vamos a aprovechar los espacios que tengamos para hacer puntos medios altos. Lo importante es que nos queden equidistantes. Entonces yo, por ejemplo, voy a empezar con uno aquí y otro lo voy a hacer aquí. Una vez que hayan llegado a los puntos medios altos que les quedaron en la manga, en el canesú, entonces ahí continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al otro lado. Ya casi he dado la vuelta, así que voy a hacer un punto medio alto aquí, otro aquí y voy a hacer otro en este espacio. Y vamos a unir la vuelta con un punto deslizado en el primer punto medio alto que hicimos. Es muy importante que cuenten los puntos que les resultaron porque en cada vuelta en esta parte tendrán que tener el mismo número de puntos. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Acuérdense, tejemos en redondo pero siempre yendo y viniendo en las vueltas. Empezamos a tejer en el primer punto, igual el que está pegado a la cadena. Ahí hacemos el primer punto medio alto. Y continuamos así en cada punto. Un punto medio alto. Terminamos esta vuelta. Acuérdense, lo hacemos aquí en este punto, donde vemos el hilo de la cadena que hicimos para subir. Ahí ya no tejemos. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto. Y ahora continuarán repitiendo esta vuelta tal cual acaban de hacer hasta que alcancen aproximadamente 13 centímetros midiendo desde aquí, desde la parte baja de la manga. Y una vez que ya tengan los centímetros que necesitan, entonces vamos a continuar haciendo unas vueltas de disminución para formar el puño. Ahí donde se quedaron, no importa si fue una vuelta por fuera o por dentro del tejido, no se preocupen, las dos van a funcionar igual. Entonces ahí donde se quedaron subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer entonces una vuelta con disminuciones. En el primer punto hacemos un punto medio alto. Y ahora vamos a hacer dos puntos medios altos cerrados juntos para así disminuir un punto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Y ahí dejamos ese punto medio alto. Vamos a comenzar otro en el punto que sigue. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos ahí dos puntos medios altos sin cerrar. Así que vamos a dar una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. De esa manera, de dos puntos hacemos uno nada más. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto medio alto en un punto y luego una disminución con dos puntos medios altos cerrados juntos. Voy a hacerlo con ustedes una vez más. Nos toca hacer un punto medio alto en el punto que sigue y ahora dos puntos medios altos cerrados juntos.
lazada, vamos al punto que sigue, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Lazada, ahora en el siguiente punto, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahora lazada y cerramos esos dos puntos medios altos al mismo tiempo. Voy a hacerlo otra vez. Un punto medio alto en el punto que sigue y ahora dos puntos medios altos cerrados juntos. Así que en el punto que sigue comienzo un punto medio alto, ahí lo dejo. En el siguiente punto comienzo otro punto medio alto y lazada y lo cierro juntos. Esto lo vamos a repetir tantas veces como se pueda en los puntos que tenemos. Pues yo aquí he hecho un punto medio alto, así que me toca hacer dos puntos medios altos cerrados juntos. Y con eso yo terminaría la vuelta, pues acuérdense, aquí ya no tejemos. Si a ustedes les tocó terminar con un punto medio alto, es correcto también. Lo importante es repetir esta secuencia tantas veces como se puede. Y una vez que hayan terminado, entonces hacen un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer otra vuelta de disminución. Así que en el primer punto hacemos un punto medio alto, un punto medio alto en el siguiente punto y ahora hacemos dos puntos medios altos cerrados juntos. Y continuaremos repitiendo esto tantas veces como podamos a lo largo de la vuelta. Vamos a repetir dos puntos medios altos, uno en cada punto y luego dos puntos medios altos cerrados juntos. Así que voy a hacerlo. Me toca hacer un punto medio alto en el punto que sigue, un punto medio alto en el siguiente punto y ahora dos puntos medios altos cerrados juntos. Así que vamos a continuar repitiendo eso, como decíamos, tantas veces como se pueda. Acabo de hacer aquí dos puntos medios altos, uno en cada punto, así que me toca hacer dos puntos medios altos cerrados juntos. Con eso terminaría la vuelta. Pero ya saben que si a ustedes les toca terminar haciendo un punto medio alto, es correcto también. Repitan esto tantas veces como puedan. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Ya cerramos el espacio del puño y de cualquier manera, si alguien quisiera hacer un puño más abierto, no hay ningún problema. Simplemente cambien el número de puntos medios altos que tienen entre una disminución y otra. ¿Ok? No hay ningún problema. Vamos ahora con la siguiente vuelta. Haremos un resorte como en la parte de abajo del suéter, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y comenzamos a tejer en el primer punto. Ahí hacemos un punto alto y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto de los que tenemos. Termino esta vuelta aquí acuérdense, ya no tejemos. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora no damos vuelta al tejido. Vamos a hacer puntos altos en relieve. Empezamos en el primer punto haciendo un punto alto en relieve tomado por delante. Y en el punto que sigue hacemos un punto alto en relieve tomado por detrás. ¿Ven? Es igual que el resorte de la parte inferior. Y vamos a continuar repitiendo esto a lo largo de la vuelta. Un punto alto en relieve tomado por delante y uno tomado por detrás. Terminamos en el último punto alto que tengamos. A mí me toca hacer un punto alto en relieve tomado por delante, pero ustedes téjanlo como les corresponda, por detrás o por delante, como a ustedes les toque. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y repetimos esta vuelta que acabamos de hacer.
Así que tejemos un punto alto en relieve tomado por delante en el primer punto. Acuérdense que no damos vuelta al tejido. Y un punto alto en relieve tomado por detrás. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Una vez que terminen la vuelta, unen con un punto deslizado en el primer punto, cortan la lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y con eso hemos terminado la manga. Una vez que terminaron la primera manga, tejerán la segunda. Acuérdense que se hacen exactamente igual. Así que en la parte de abajo van a agregar una hebra nueva y van a tejer los puntos medios altos igual que lo hicieron en esta manga. Fíjense muy bien que tengan el mismo número de puntos medios altos. Y después harán las mismas vueltas que hicieron en la primera manga. Ya que terminaron las mangas, entonces vamos a hacer lo último, que son las 2 tiras para poder aquí abotonar el suéter. Vamos a colocar el suéter de manera que veamos el derecho del tejido. ¿Y cuál es el derecho del tejido? Bueno, pues nos vamos a fijar aquí en las formas de almendra, en esos 3 puntos altos cerrados juntos. Donde veamos el derecho de los 3 puntos altos cerrados juntos, ese es el derecho de nuestro tejido. Así que así nos vamos a acomodar para agregar una hebra nueva aquí y comenzar a hacer esa orilla. En la primera vuelta que se les presente aquí en el final del canesú, no importa si ven el derecho o el revés de esa vuelta, ahí van a agregar una hebra nueva. En mi caso lo voy a hacer en esta vuelta. Busquen por ahí un espacio, sacamos la lana y hacemos una cadena para asegurarla. Sobre esa misma vuelta vamos a hacer el primer punto alto. Así que ahí volvemos a meter el gancho y hacemos un punto alto. Y vamos a continuar haciendo un punto alto al final de cada una de las vueltas que tengamos en el canesú hasta llegar al principio. Así que yo aquí, por ejemplo, voy a la vuelta que sigue, busco un espacio, una orilla y ahí hago un punto alto. Ustedes hagan lo mismo con la vuelta que les siga. Ahora aquí voy a la siguiente vuelta. En un espacio en la orilla hago un punto alto. Siguiente vuelta. Hago lo mismo. Y así entonces vamos a continuar hasta llegar a aquí. Aquí llegué a la última vuelta de puntos medios altos que tengo. Ya saben, no importa si aquí ven el derecho o el revés de esa vuelta. Es lo mismo, no pasa nada. Y hacemos también un punto alto en la primera cadena que tengamos, ahí en la orilla. Ahora vamos a continuar tejiendo sobre las cadenas que tenemos aquí en la parte superior. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y haremos puntos deslizados. Pero el primer punto deslizado lo tenemos que hacer en ese último punto alto que hicimos aquí en esta orilla. Así que vamos a pasar el gancho entre el punto alto. Aquí, por ejemplo, ven que tenemos estas 2 patitas, aquí y aquí. Entonces, vamos a pasar el gancho así, entre las 2. Y ahí hacemos el primer punto deslizado. Y ahora ya podemos continuar tejiendo sobre las cadenas. Aquí tengo la primera cadena, así que ahí tejo un punto deslizado. Y voy a continuar igual en cada cadena. Aquí voy a la que sigue y hago un punto deslizado. Siguiente cadena, hago lo mismo. Entonces vamos a continuar así hasta que demos toda la vuelta. Yo aquí ya he dado toda la vuelta. Aquí tengo la última cadena, igual hacemos un punto deslizado ahí. Y ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que hacer aquí puntos altos igual que los hicimos acá. Hacemos un punto alto al final de cada vuelta. Empezamos primero tejiéndolo ahí en la misma cadena donde terminamos, acuérdense. Ahí está, un punto alto. Y ahora sí, vamos con
las vueltas de puntos medios altos. Yo aquí tengo la primera, así que aquí en la orilla hago un punto alto. Aquí tengo la siguiente vuelta que se me presenta, hago un punto alto. ¿Sí? Es igual que en el otro lado. Y una vez que terminen de tejer sobre este lado, yo aquí voy a hacer el último punto alto. Entonces corten la lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Como pudieron ver, no formamos ojales y eso es porque esta vez utilizaremos los espacios que nos quedan entre un punto y otro a manera de ojal. Así, súper sencillo. Ahora van a escoger el lado que quieran que traslape, en mi caso yo escogí este, y el que les quede por debajo lo vamos a coser por el lado revés del tejido. Se trata solamente de por el revés del tejido, que como ven aquí lo tengo, pueden ver el revés de los puntos altos cerrados juntos. Bueno, se trata de que por aquí hagamos una puntada para unir cualquiera de las dos hileras de puntos altos, la que ustedes hayan escogido, y pueden utilizar ya sea la hebra que quedó del final o la hebra que quedó del principio, según la tira que ustedes quieran dejar por debajo. Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar esta hebra que es la que me quedó del final, ese es el lado que voy a coser. Entonces, como les decía, solamente es una puntada. Voy a unir aquí con ese último punto que hice. Así. Y ahora ya voy a hacer un nudo. Paso la aguja y hago este nudo de aquí. Y ya está. Y ahora se trata de esconder todos los hilos que quedaron por el revés del tejido. El que nos quedó abajo, estos del canesú, los de las mangas, todos los vamos a esconder por el revés del tejido. Lo haremos con ayuda de la aguja lanera y se trata simplemente de pasar cada hilito un poco entre los puntos y cortar los sobrantes. Así que, por ejemplo, yo aquí voy a pasar este por aquí. Si les queda algún sobrante, córtenlo y acuérdense, no hace falta seguir ningún orden, solo pásenlos entre los puntos. Y una vez que hayan cosido los botones, ustedes elijan cuántos quieren poner, pues ya quedó listo este suétercito, que quedó súper lindo. Quiero enseñárselos también por la parte de atrás, para que vean cómo la unión de las vueltas también nos quedó muy discreta y bien derechita siempre. Pues espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.